Estamos ya. Sí. Buenos días con todos. Mi nombre es Jorge Sosa. Voy a ser su profesor de la materia Garantías y Derechos Fundamentales. Entiendo de que algo tuvieron ya sobre este tema el día de ayer. Por lo tanto, me voy a remitir un poco más a la parte procesal constitucional, sin ahondar mucho en ciertos conceptos básicos que entiendo que por su propia naturaleza ya de abogados en el libre ejercicio o abogados ya ejerciendo como jueces, pues tienen ya con respecto al tema del derecho constitucional. Simplemente debo recalcar que cuando abordamos la materia derecho constitucional, especialmente en el Ecuador, y es necesario este marco introductorio que voy a hacer, porque este marco introductorio que voy a hacer marca justamente el rumbo de este nuevo procesalismo constitucional que tiene una diferencia fundamental, radicalmente fundamental, con el marco procesal de la Constitución de 1998. Y es que básicamente estamos frente a un Estado constitucional que se ha definido como un Estado social de bienestar, no solamente de derechos, sino también de derechos y justicia. En el plano de la doctrina constitucional, el abordaje de un Estado social de bienestar nos lleva obligatoriamente, ¿sí?, a el tema de la ponderación de derechos fundamentales. Ya hay un peso específico, ¿sí? Creo que algo les habrá o algo sabrán sobre el tema de la ponderación, sobre Alexis, sobre el tema del peso específico de un derecho fundamental, y el marco ideológico doctrinario de un Estado constitucional marca el peso específico de esos derechos fundamentales. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, con la Constitución Política del Ecuador de 1998, es muy fácil, breve índice, ¿sí? La Constitución Política de la República del Ecuador de 1998 seguía la distinción clásica, una distinción que data justamente de la generación de derechos fundamentales a través de la historia. Sigue la distinción básica entre derechos civiles y políticos, 1789, Revolución Francesa, derechos económicos, sociales y culturales, Revolución Industrial, siglo XIX, viene luego los derechos colectivos, los derechos de la tercera generación que nacen en el siglo XX, y evidentemente pues hasta ahí queda, dejando una cláusula abierta, es decir, sigue la distinción clásica cómo se había formulado justamente los derechos fundamentales, partiendo del concepto primigenio de los derechos civiles y políticos de 1789, que fueron germinando en la tendencia o la teoría del derecho alemán como derechos públicos subjetivos, es decir, como un escudo o protección frente al Estado. Ahora, si ustedes cogen la Constitución del 2008, ustedes se van a dar cuenta, es clarísimo, ¿sí?, que no se sigue la misma distinción clásica, sino que hay una marcada diferencia, porque la Constitución del 2008 entra básicamente a formular o a desarrollar aquellos derechos de las personas y grupos de atención prioritaria y aquellos derechos denominados del buen vivir, es decir, derechos colectivos, derechos de segunda generación. No hay la distinción entre derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales. Se habla de derechos del buen vivir, se habla de derechos de libertad, ¿sí? Esta distinción va a tener un peso específico, porque en un Estado social de bienestar, es decir, en un Estado garantista, ¿sí?, al juez se le obliga a hacer, hay una corresponsabilidad del Estado, ¿sí?, cuando se trata de la garantía de derechos fundamentales, y esa corresponsabilidad del Estado implica que la omisión de hacer, es decir, el no garantizar un derecho fundamental, lo vuelve también responsable al Estado a través de su administración de justicia.
¿sí? La Constitución de 1998 no es una constitución garantista, es una constitución declarativa, ¿sí? Y básicamente, según mucha doctrina, pues una constitución de índole liberal. Entonces, el peso específico de la Constitución Política de 1998 era un peso relacionado con los derechos civiles y políticos, es decir, con los derechos que se conocen actualmente como derechos de libertad. Por lo tanto, hay un mayor peso en la Constitución de 1998 para aquellos derechos en los cuales hay una mínima intervención del Estado. Algunos pues que habrán conocido en el ejercicio o a nivel judicial el tema de los recursos de amparo. Pues el recurso de amparo básicamente pues era un instrumento o una acción de índole meramente cautelar. Ya voy a explicar un poco más el tema de las diferencias ya procesales, ¿no? Pero, por ejemplo, el amparo, ¿sí? Que no puede confundirse con una acción ordinaria de protección. El amparo antiguo era de índole o de naturaleza meramente cautelar, y por la línea del amparo se seguía toda la tendencia, toda la teoría de la inminencia, del daño grave inminente, del riesgo, ¿sí? De tal manera de que si no se demostraba el riesgo, si no se demostraba la inminencia o la inmediatez, sobre eso hay toda una tendencia del Tribunal Constitucional, por lo tanto pues no cabía el amparo. El recurso ordinario de protección, que es el que básicamente más manipulan justamente los jueces de primer nivel, no es un recurso de índole cautelar, sino que es un recurso de índole reparatorio y de índole residual. Reparatorio significa de que es necesario que el daño se haya producido, y residual significa de que si los efectos, ¿sí?, continúan dándose en el tiempo, la acción ordinaria no tiene plazo de prescripción. Si se verifica que la violación subsiste, entonces el juez tiene la obligación de enmendar o reparar aquel derecho que subsiste a pesar de que se haya desarrollado en un tiempo largo o en un tiempo no necesariamente inmediato. Fíjense la diferencia fundamental. O sea, eso ya marca un punto de inflexión importante entre el procesalismo constitucional de 1998 y el procesalismo constitucional del 2008. Otra diferencia fundamental, el recurso de amparo, pues, o el amparo no era las sentencias constitucionales, especialmente las de amparo, no eran inmediatamente exigibles, no eran inmediatamente ejecutables. Tampoco se le permitía al juez la modulación de los efectos de las sentencias, ni la aplicación de medidas de apremio, podríamos decir, que constan en la Constitución del 2008, o medidas bajo prevenciones de ley para el cumplimiento de una sentencia constitucional. El fraccionamiento es tan brusco entre el procesalismo de 1998 al procesalismo del 2008, que en este nuevo procesalismo constitucional las sentencias tienen efectos vinculantes, obligatorios, y son directamente ejecutables cuando el juez de primer nivel haya fallado a favor de la víctima, ¿no? La apelación pues solamente es en el efecto devolutivo, no en el efecto suspensivo, de tal manera de que a pesar de que continúa el proceso constitucional hasta una eventual acción extraordinaria de protección, ¿sí?, el juez de primer nivel sigue teniendo la competencia para la ejecución justamente de la sentencia, aunque ya vamos a ver luego a través de alguna jurisprudencia vinculante cómo también esas facultades correctivas del juez han sido modificadas por la Corte Constitucional, de tal manera de que no se permite, podríamos decir, las mismas capacidades o habilidades del juez para intentar ejecutar una sentencia a partir del caso, así se llama el caso en el cual fue destituido el anterior, el ex presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Ceballos, en el cual la Corte Constitucional, a partir de ese caso,
emitió una sentencia con carácter vinculante limitando justamente las facultades coercitivas y de apremio justamente de los jueces constitucionales en la ejecución. Pero bueno, ese es el desarrollo del sistema constitucional, pero evidentemente sigue habiendo un fraccionamiento entre el Estado constitucional de 1998 y el Estado constitucional del 2008. Entonces, visto ese marco, ¿sí? Ese marco que he dado, de ahí pasamos justamente entonces a la teoría del peso específico, que da una tendencia ideológica inserta en la constitución de un Estado, ¿no? Ese peso específico, como vuelvo a repetir, en la clásica diferenciación entre derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, nos lleva a la realidad, es una realidad imperante constitucional, que al estar inmersos dentro de un Estado garantista y no declarativo constitucional, hay un mayor peso de los derechos de segunda generación, es decir, derechos económicos, sociales y culturales, que los derechos civiles y políticos dentro del marco de la Constitución de la República del Ecuador, sin romper el principio, ¿sí?, de no jerarquización que está actualmente en la Constitución. Es decir, el principio de no jerarquización implica de que ningún derecho fundamental es jerárquicamente superior al otro, eso es clarísimo. Pero al momento, ¿sí?, de entrar a la hermenéutica constitucional, es decir, a la ciencia de los jueces al momento de juzgar, ¿sí?, evidentemente que en materia constitucional el choque entre derechos fundamentales es de primer orden, es decir, es entre derechos evidentemente de igual jerarquía. Por lo tanto, el juez no puede aplicar las reglas clásicas de los métodos de interpretación, evidentemente, del Código Civil, ¿sí?, o los métodos de interpretación del título preliminar del Código Civil, sino tiene que entrar a aplicar aquellas reglas específicas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que se encuentran en los artículos 2, 3 y 4 y 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es decir, reglas específicas de ponderación e interpretación hermenéutica constitucional. Digo esto porque lamentablemente a veces, ¿sí?, este nuevo orden constitucional no es tan comprendido en la práctica, ¿no? Y a veces se suele echar mano, por ejemplo, una acción ordinaria de protección en el cual, no voy a poner nombres, evidentemente, pues porque yo también hago el ejercicio, por eso no voy a poner nombres, pero una acción ordinaria constitucional en la cual el representante legal, por ejemplo, el representante legal se encuentra en la ciudad de Quito, pero hay una regional de esa entidad, por ejemplo, en Guayaquil. Me he topado con algunos casos en que el juez ha mandado en una acción constitucional a deprecar, por ejemplo, ¿sí?, a la entidad en Quito. O sea, ¿qué es el deprecatorio? El deprecatorio es una figura que surge del Código de Procedimiento Civil. Es una figura, ¿sí?, que es usada justamente para poder citar a una entidad o a una persona que se encuentra en otra ciudad. ¿Sí? Se tratan de normas del derecho secundario o de la legislación ordinaria. Si entendemos el principio de una acción ordinaria de protección, si lo entendemos en el contexto principal de ser acciones expeditas, céleres, que intentan reparar un daño, o que si se pide una medida cautelar intenta impedir la consecución justamente de un daño grave e inminente, entendemos de que la regla del procedimiento civil o las reglas de la legislación ordinaria no pueden ser aplicadas específicamente en una acción ordinaria de protección. Tanto es así que, para justamente obviar esa regla,
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿sí?, permite que se pueda citar a través de cualquier medio, y ese medio podría implicar, por ejemplo, una citación a través de correo electrónico, podría hacerse a través, dando la facilidad a la propia víctima para que lleve evidentemente la citación, porque no se trata, ¿sí?, en este nuevo derecho constitucional, no se trata de elevar la formalidad, no el debido proceso, o sea, son cosas distintas, no se trata de elevar la formalidad, ¿sí?, a la categoría de derecho cuestionado. O sea, en este plano constitucional, la formalidad no puede ser elevada a la categoría de derecho cuestionado. El principio de contradicción, ¿sí?, evidentemente eso es un principio del debido proceso, ¿sí? Por lo tanto, lo que no podemos hacer es dejar de citar, o sea, dejar de que se aplique el principio adversarial, el principio de controversia. Eso no lo podemos hacer, tenemos que citar. Lo que sí podemos hacer es que esa citación se la haga de la manera más rápida y sencilla. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué hace el derecho constitucional? Elimina la formalidad como derecho cuestionado. Yo pienso, sinceramente, ya en la parte doctrinaria, que en la legislación ordinaria, ¿sí?, la formalidad, ¿sí?, sí se eleva en muchos casos a la categoría de derecho cuestionado, porque estamos hablando de legislación ordinaria o de segundo orden, de tal manera pues que una falta de deprecatorio, por ejemplo, o la falta de citación, por ejemplo, al Estado, ¿sí?, a la Procuraduría General del Estado, ¿sí?, en un juicio civil ordinario, o en un tipo de acción en la cual necesariamente tengamos que contar con el Estado, sí podría causar evidentemente la nulidad del proceso. Por ejemplo, en un procedimiento contencioso administrativo en el cual se aplican las reglas de la legislación ordinaria, pero no así evidentemente en una acción ordinaria de protección. Si a la víctima se le olvidó, ¿sí?, en una acción ordinaria contra una entidad pública, se le olvidó también solicitar que se cite a la Procuraduría General del Estado, por ejemplo, el juez puede de oficio mandar a citar a la Procuraduría General del Estado. Lo que no puede pasar es que el olvido, por aplicación del principio iuria novit curia, ¿sí?, el olvido justamente de esa citación a la Procuraduría General del Estado causa la nulidad de una acción ordinaria de protección, porque vuelvo a repetir, ¿sí?, la formalidad, ¿sí?, en el derecho constitucional no puede ser elevada a la categoría de derecho cuestionado. En este nuevo procedimiento constitucional, la formalidad pasa a segundo o hasta tercer plano, ¿sí? No podemos no confundir, ¿sí?, principios del debido proceso con formalidades que se revisten justamente ese debido proceso, que son dos cosas distintas, como lo expliqué. No es lo mismo dejar de citar, porque ahí evidentemente rompo el principio de contradicción, el principio de controversia, el principio adversarial. No es lo mismo, ¿sí?, que no citar a través de un deprecatorio, sino a través de un medio electrónico, que es lo que debe el juez asirse, es decir, debe comprender. Justamente yo creo que este es un principio importante y lo vuelvo a recalcar, es importante, ¿sí? La formalidad en el nuevo proceso constitucional no puede ser elevada a la categoría de derecho cuestionado, sino que queda justamente como normativa de segundo orden. Podría decirse alguien, podría preguntarme, me lo han preguntado, ¿en qué momento puedo aplicar, podría aplicar, ¿sí?, un proceso que normalmente está regulado en el Código de Procedimiento Civil, ¿sí?, una figura procesal? ¿En qué momento podría aplicarla, ¿sí?, al plano constitucional? O si puedo o no puedo. Sí se puede, pero la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿no?,
resuelve justamente este principio, estableciendo que en el caso justamente de la aplicación, en el tema de los principios, que se podrá aplicar el artículo 4, numeral 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, subsidiariedad, se llama el principio de subsidiariedad. Dice, se tomarán en cuenta los demás principios procesales establecidos en la legislación ordinaria en la medida en que sean compatibles con la naturaleza del control constitucional. Entonces, ahí está la solución. Podrían aplicarse normas del procesalismo civil al procesalismo constitucional, sí, siempre y cuando no sean contrarias, sino que coadyuven o sean beneficiosas a la marcha de un proceso constitucional, ¿sí? Dicho esto, ¿sí? Que lo he dicho un poco para introducirlos en el plano, ¿sí?, de este nuevo constitucionalismo, quiero hacer referencia, antes de entrar ya más en concreto al análisis de las acciones constitucionales y a los principios de interpretación, quiero hacer referencia al caso Marbury versus Madison, ¿sí? Caso Marbury versus Madison, probablemente pues un fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en 1803, es uno de los fallos históricos más famosos en la historia del constitucionalismo moderno o contemporáneo, aunque este fallo pues podría decirse se volvía básicamente inaplicable en la Constitución ecuatoriana o como fuente doctrinaria, puesto que hasta 1998 teníamos un tipo de control constitucional que, si bien es cierto, era mixto, pero limitado, totalmente limitado al juez, ¿sí? Marbury versus Madison plantea, y yo les voy a explicar, y ustedes se van a dar cuenta, que Marbury versus Madison, ¿sí?, aunque no sepan qué es Marbury versus Madison, ¿sí?, es una de las sentencias a las cuales en su contexto teórico más se remiten los jueces cuando procesan acciones de protección constitucional. Ustedes deben saber que el tipo de control constitucional en Ecuador, hasta la Constitución de 1979, era un tipo de control concentrado. El tipo de control concentrado viene justamente del modelo europeo del Tribunal Constitucional alemán. Concentrado significa de que solamente es una sola entidad, ¿sí?, llámese Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, etc. Es una sola entidad la que administra los recursos constitucionales. Luego tenemos el control difuso, que es el control que nos trae justamente todas las tendencias del derecho anglosajón, Reino Unido, Estados Unidos de Norteamérica, en el cual no hay una entidad, como no existe en Estados Unidos de Norteamérica, no existe pues una corte constitucional, sino que es la Corte Suprema la que hace las veces de tribunal de revisión constitucional, ¿sí?, a través del famoso derecho de certiorari o el derecho de revisión de casos a través de la selección justamente de sentencias. En el caso justamente de Estados Unidos es el modelo del tipo de control constitucional difuso, es decir, que cualquier juez puede hacer control constitucional sobre una norma que evidentemente se encuentre en franca oposición a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y Marbury versus Madison, ¿sí?, fue justamente una sentencia expedida por el juez John Marshall, ¿no?, que para muchos estadounidenses pues, es uno de los más grandes jueces que ha tenido la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, en el cual pues en esta sentencia
Bien, el contexto de la sentencia trata justamente de Adams, evidentemente saliendo de la presidencia de la República de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entra Jefferson, y pues en la presidencia de Adams se habían nominado algunos jueces de paz. En la presidencia de Jefferson no los nombra a los jueces de paz. Entonces, Marbury, a través de su abogado Charles Lee, ex ministro de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, solicitan al tribunal que ordene a James Madison, es decir, secretario justamente de la Corte, cuáles eran las razones que tenía para abstener de exigir la entrega de los nombramientos de los demandantes donde se designaban los jueces de paz del Distrito de Columbia, ¿no? La petición resuelta justamente por Marshall es importante porque dentro justamente de la sentencia, ¿no? Se habla de que la Constitución tiene un mandamiento de ejecución o es una norma que si no es inválida debe ejecutarse con toda su fuerza, de que el juez tiene la obligación, si detecta una norma contraria a la propia Constitución, tiene la obligación de inaplicarla o expulsarla del sistema, porque el juez tiene la obligación mandatoria, ese mandatus o mandamus que dicen justamente aquí en la sentencia, la obligatoriedad de inaplicar la norma que está en contradicción con la Constitución justamente como norma suprema o fundante básica. Ahora, lo importante en el caso Marbury versus Madison, es que justamente la petición fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Profesor, le pido no asentar los documentos sobre el micrófono porque suena en todos los sitios, ¿sí? Ok. La petición fue rechazada justamente por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y básicamente van a ver ustedes, el rechazo es porque en la sentencia Marshall hace una diferenciación clara entre aquellos asuntos que son de jurisdicción ordinaria o que son conocidos como de mera legalidad, con aquellos asuntos, ¿sí?, que implican una contradicción o un choque entre derechos fundamentales o entre una norma constitucional y una norma de segundo orden. En la sentencia, Marshall llega a la conclusión, ¿sí?, de que no podía acceder a la petición debido a que el conflicto judicial o el conflicto jurisdiccional era un conflicto de jurisdicción ordinaria o de mera legalidad. Y al no ser un asunto constitucional, por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica no podía pronunciarse sobre la petición justamente de Marbury. De tal manera que lo manda, o mejor dicho, lo obliga a Marbury a buscar otro tipo de métodos, es decir, otro tipo, de jurisdicción ordinaria, en la cual exista la aplicación de las normas de interpretación clásicas justamente de la legislación ordinaria que están directamente relacionadas con el título preliminar del Código Civil. Es importante la sentencia, fíjense, por eso yo digo, muchos jueces sin saberlo, ¿sí?, a veces, y esto ya se ha convertido en un formato, pero este formato de a veces rechazar las acciones ordinarias de protección por ser asuntos de mera legalidad, ¿sí?, y no, ya en la práctica estoy poniendo el antecedente, ¿sí?, el antecedente de esa división entre el conflicto constitucional y el conflicto de leyes secundarias. Es un conflicto que data en la sentencia, justamente una sentencia que va del año de 1803, en el caso Marbury versus Madison, en el cual ya se hacía una diferenciación importante entre la capacidad del juez como juez constitucional
para desechar o para admitir casos de controversias constitucionales, ¿sí? Y aunque el antecedente está, porque este es el antecedente en el cual se hace la diferenciación entre asuntos de choque ordinario, de mera legalidad o asuntos de controversia ordinaria con asuntos de controversia constitucional, en la práctica tampoco se puede usar simplemente la salida bastante fácil a veces de decir esto es un asunto de mera legalidad, esto es un asunto de mera jurisdicción y por lo tanto rechazo la acción ordinaria porque no considero que evidentemente hay choque de derechos fundamentales. Hay que ser bastante acucioso, ¿no? Lo que debe impedirse en general es que la jurisdicción constitucional sea también una mera formalidad nada más para los jueces, sino que el juez, como bien decía en el caso Marbury versus Madison, sea efectivamente garante de la Constitución y por lo tanto debe ser muy acucioso al momento de hacer ese primer examen que lo hace la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional también tiene en la sala de admisión, también tiene el mismo examen que hacen los jueces de primer nivel, es decir, ese examen de legalidad, es decir, de entrada a ver si el asunto que somete a su controversia es un asunto que se resuelve bajo los métodos de interpretación clásica de legalidad o se resuelve bajo los asuntos de interpretación o los métodos de interpretación constitucional. Tanto Corte como jueces de primer nivel tienen evidentemente un control de constitucionalidad, ¿sí?, que los obliga a hacer ese examen entre la legalidad o entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. El antecedente lo encontramos en Marbury versus Madison. Ahora bien, una pregunta que siempre se me ha hecho, y un poco para terminar la idea del control constitucional, nuevamente he explicado un poco a breves rasgos, aunque creo que ustedes ya deben saber el tema del control difuso, del control concentrado. Ecuador es un tipo de control mixto, ¿sí? ¿Qué significa mixto? Significa de que hay ciertas acciones que solamente se las puede plantear a través de la Corte Constitucional y hay ciertas acciones, ¿sí?, que se pueden plantear ante los jueces de primer nivel. ¿Pueden los jueces, ¿sí?, inaplicar? ¿Pueden los jueces buscar la inaplicación de una norma constitucional dentro de una acción ordinaria de protección? Sí lo pueden hacer. ¿Sí? La norma está en el 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿sí? Ya vamos a explicar, esto es parte procesal práctica. Cuando el juez detecte que una norma es evidentemente contraria a la Constitución de la República del Ecuador, lo que debe hacer es un control que está haciendo, ¿sí? Si tiene duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la Constitución, segundo párrafo del 142, o los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezca derechos más favorables de las relaciones de la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa, dice textualmente, y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional para que en un plazo no mayor a 45 días resuelva sobre la constitucionalidad de la norma. Es decir, hay un control de constitucionalidad ilimitado para los jueces de primer nivel y ese control de constitucionalidad se remite básicamente a la duda razonable sobre la norma, ¿ya? Podríamos decir que el control que le ha otorgado la Constitución ecuatoriana a los jueces de primer nivel pasa justamente por la duda razonable que tenga justamente un juez sobre la aplicación de una norma que aparentemente esté en contra justamente de la norma suprema de la Corte, de la norma suprema de la Constitución Ecuatoriana de la República del Ecuador. En ese caso el juez tiene la obligación de suspender la causa y remitir todo el expediente, ¿sí?, a la Corte Constitucional para que la Corte resuelva sobre esa norma y luego evidentemente pues continuar con el trámite
con la declaratoria o no de inconstitucionalidad de la norma por parte de la Corte Constitucional en transición. Algo muy importante, es decir, alguien podría decir, bueno, pero ¿y cómo podría yo tener un caso en el cual, en una acción ordinaria, ¿sí? Incluso en un habeas corpus, ¿sí? ¿Cómo podría yo como juez de primer nivel tener un caso en el cual tenga yo que declarar o entrar a la duda razonable sobre una norma inconstitucional, si se supone de que las acciones de inconstitucionalidad se plantean directamente ante la Corte Constitucional? El 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, numeral 3, el 42 dice: en procedencia de la acción de protección, dice, la acción de protección de derechos no procede del 3, cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto o omisión que no conlleven la violación de derechos. Es decir, que podría pasar de que una acción ordinaria de protección, si esté ligada conexamente, es decir, hay una conexión entre el hecho planteado y la norma justamente que está ligada a la propia violación de un derecho fundamental. Podría tratarse de un hecho concreto, de una violación concreta que se ha producido a través de la aplicación de una norma que estaría aparentemente en contra de la Constitución. Es posible, ¿sí?, que un juez pueda encontrar un hecho concreto ligado justamente a una norma que aparentemente estaría en contradicción con la Constitución. En esos casos, ¿sí?, el 147 y el 42 obligan al juez a elevar en consulta justamente la norma a la Corte Constitucional para su aplicación. Después abordaremos más extensamente el tema de las acciones constitucionales, de las cuales voy a poner mucho más énfasis en la acción ordinaria de protección, porque es la que más se maneja en realidad en jueces de primer nivel. El resto de acciones son más manejadas justamente por la Corte Constitucional. Ahora bien, ¿sí?, ¿cuáles son las normas, ¿sí?, que podríamos llamar que son objeto de la jurisdicción constitucional? ¿Cuáles son esas normas objeto justamente de esa jurisdicción constitucional? Hoy en día ya no hablamos de constitución, ¿sí? Hoy en día hablamos de bloque de constitucionalidad. ¿Qué es un bloque de constitucionalidad? Bloque significa, así como un muro que tiene varios ladrillos, significa una forma compacta, en la cual en esa forma compacta, ¿sí?, forma una especie de escudo o forma una especie de estructura a través de la cual se asienta algo. Es decir, a través de la nueva Constitución de la República del Ecuador, artículos 11, numeral 7, numeral 3, 424, 424 de la Constitución de la República del Ecuador y 417. Lo voy a leer un poquito para me parece que este tema también tiene que quedar claro, ¿sí? Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador, 417, se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. 424. La Constitución es la norma suprema
y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto de poder público. El 11, que había mencionado, ¿sí? Numeral 3, los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidora pública, administrativo, judicial, de oficio o de petición de parte. Y el 7, el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. Y antes de pasar a la explicación de este conjunto de artículos, me gustaría leer para que vean la diferencia, ¿sí? La Constitución de 1998, ¿sí? La Constitución de 1998 cuando se refiere a la supremacía de la Constitución en general, artículo 272 de la anterior Constitución, la de 1998, fíjense, no sé si me han seguido en la lectura, ojalá que, no sé si nos obligaban a traer Constitución, no tengo ni idea, ¿sí? Pero si me siguen en la lectura, y si ustedes no tienen la del 98, pero la pueden revisar en su casa, el 272 dice: la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal, las disposiciones de leyes orgánicas, ordinarias, decretos, leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, deberán mantener con las disposiciones y no tendrán valor alguno si estuviesen en contradicción, ¿sí? Y cuando habla justamente de los pactos o tratados internacionales, la Constitución de 1998 establece que estos tendrán la categoría, ¿sí?, de leyes orgánicas. Es importante que revisen, vuelvo a repetir, el 272 de la anterior Constitución de la República del Ecuador, ¿sí? Que establecía justamente una supremacía, podríamos decir, dura de la Constitución de la República del Ecuador, y que le daba a los tratados y convenios internacionales, artículo 163 del 98, ¿sí? Dice: las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgadas en el registro oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras de menor jerarquía. En realidad le daba la categoría, pues, de ley, de la jerarquía de leyes orgánicas a los pactos y tratados internacionales. Ahí ya vemos un principio claro, o sea, clarísimo de inflexión, ¿sí? En la de 1998, el sistema de interpretación constitucional, ¿sí?, estaba, por así decirlo, piramidado. O sea, esa pirámide clásica de Kelsen se mantenía bastante dura en la Constitución de 1998, estaba piramidado. Pero al entrar a la Constitución del 2008, vemos que esa piramidación, ¿sí?, ha variado, y ya no hablamos de una pirámide, por lo menos no en el plano justamente de los pactos y tratados internacionales de la Constitución, sino que hablamos de un bloque. Y al hablar de bloque, ¿sí?, voy a ser un poco técnico en esto, sí, va a ser bastante técnico. Voy a intentar hacer una diagramación sobre esto que es tan importante,
Yo no sé cómo me ayudan aquí con el tema de la... Aquí tengo que escribir, ¿no? No, yo que es en las hojas. Ah, es en las hojas, no es en la pizarra. Que alguien me ayude. Una hoja la silencio. Bien, supongo que esto es sobre la pizarra, no sobre las hojas. Bien, entonces, cuando hablamos hasta que me expliquen un poco el tema, ¿sí? ¿Es en la pizarra? Sí. Es acrílica. ¿Ah? Es acrílica. Es acrílica, ya. Entonces, bloque de constitucionalidad. Es sobre la pizarra, ¿no? Ya. Yo pensaba que eso era el papel. Ya. Ahí. ¿Se ve bien? Sobre el papel. Es sobre el papel. Con marcador sobre el papel. Acrílica la pizarra. Esta parte que está aquí. Sí. Ahí. Ahí escriban aquí. ¿Y si no vamos a poder ver algo tan pequeño? Sí, sí. Bueno. Usted dice que ven. No se llama. Bueno. No, ya hemos trabajado con... Ya, este bloque de constitucionalidad está formado por Constitución, ¿verdad? Queda chico. Pactos y tratados internacionales denominado soft law. Ya voy a explicar qué es el soft law. El contenido de la cláusula abierta y esta perlita constitucional para nosotros los constitucionalistas, una perlita, ¿sí? Que son los mandatos constituyentes. Fueron normas expedidas por la Asamblea Constituyente que no han sido derogados, no pueden ser derogados ni pueden ser modificados porque hubo un bloqueo contra eso, no son ni siquiera sujetos de control constitucional de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del mandato número 1 del reglamento, y que evidentemente debemos admitir que son normas que tienen evidentemente una vigencia y que pueden evidentemente tener efectos jurídicos actuales, debido a que solamente podrían ser derogadas a través de otra asamblea constituyente. Entonces, cuando hablo del bloque de constitucionalidad, ¿sí? Estoy hablando de que para efectos de interpretación constitucional, ojo, mucho ojo con lo que voy a decir, para efectos de interpretación constitucional,
el principio que se aplica es este, ¿sí? Si en la determinación de un derecho fundamental, ¿verdad?, hay un derecho mucho más favorable en cualquiera de estos tres componentes del bloque, ¿sí?, por la aplicación del principio pro homine y de los artículos que he citado, ¿sí?, jurídicamente, judicialmente, el juez tiene la obligación de interpretar de la manera que sea más extensiva, que sea más garantista a un derecho fundamental, ¿sí? Es decir, porque vamos a encontrar, por ejemplo, si vamos a encontrar pactos y tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, vamos a encontrar la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, por ejemplo. O vamos a encontrar el convenio, los convenios, por ejemplo, de la OIT, ¿sí?, sobre libertad sindical, o los convenios de la OIT sobre la terminación de las relaciones laborales, el convenio de la OIT sobre la consulta, por ejemplo, a los pueblos originarios en el tema de explotación de recursos naturales. Y sigo mencionando pactos y tratados internacionales, la Convención para la Eliminación de la Pena de Muerte, la Convención para la Eliminación de todas las formas de tortura y malos tratos. Y vemos que en estas convenciones o pactos o tratados internacionales, la figura, ¿sí?, las figuras del derecho a la vida, el derecho a integridad física, por ejemplo, el derecho a libertad de expresión, derecho a la propiedad, están mucho más desarrolladas que en la Constitución de la República del Ecuador. Se pueden dar casos, por ejemplo, la Constitución admite derechos fundamentales de personas jurídicas, ¿sí? Sin embargo, si uno ve la Convención Americana de Derechos Humanos, está tajante en el artículo 2, y dice que solamente, ¿sí?, la Convención Americana de Derechos Humanos rige únicamente para personas naturales, por ejemplo. Pero fíjense, entonces, ¿qué entendemos? Entendemos que entre estos componentes, entre todos estos componentes, en realidad no puede existir contradicción, sino que todos se complementan como forma de bloque, de tal manera, ¿sí?, que el juez, ¿sí?, debe resolver aquello, ¿sí?, que sea más favorable en el contexto de estos componentes justamente del bloque de constitucionalidad. Y hablando del primer componente, pactos y tratados internacionales, de los cuales hay muchos, pues no, y que ya es usual, antes era difícil, ¿no?, pero ahora es usual que la Convención Americana, que la Corte Constitucional y los jueces de primer nivel, incluso en sentencias de casos bastante sonados, bastante polémicos, ¿sí?, por regla general, por ejemplo, cito uno de los casos, por ejemplo, el caso del Universo, por regla general suelen emplear en sus argumentaciones, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y suelen citar artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos o de pactos y tratados internacionales. Esto de aquí, que antes era un poco difícil verlo, se hace cada vez más recurrente justamente en la jurisdicción constitucional ecuatoriana. Entonces, cuando hablamos de pactos y tratados internacionales, estamos hablando, ¿sí?, del conjunto de instrumentos convencionales, ¿sí?, que han pasado todo un proceso de internacionalización, de internación, a la legislación ecuatoriana. Es decir, ha pasado el proceso de ratificación del pacto, después de la ratificación del pacto, ese pacto se lo envía justamente por parte del gobierno, lo envían a la Asamblea Nacional tiene una comisión internacional que tiene que emitir un informe, a su vez la Asamblea Nacional manda el pacto a la Corte Constitucional para que la Corte haga un control previo de constitucionalidad, con el informe de la Corte y el informe de la Asamblea, si ese pacto tratado pasa a un solo debate para ser tratado por mayoría simple en el pleno de la Asamblea. Una vez que la Asamblea evidentemente lo aprueba, eso pasa directamente a la promulgación
y publicación en el registro oficial. O sea, por lo que ya podemos deducir, o sea, sería muy difícil y sería realmente paradójico que un pacto de tratado internacional si esté en contra, o sea, tenga una contradicción con la Constitución, porque para haber pasado el proceso de internación pasaron varios controles de constitucionalidad y de legalidad, ¿sí?, hasta el momento en el cual el pacto tratado fue publicado en el registro oficial y formó parte evidentemente de la legislación interna ecuatoriana. ¿Sí? Ahora bien, estos pactos o tratados internacionales, de acuerdo a esta nueva constitución, ¿sí?, cuando hay una interpretación, es decir, cuando nos encontramos frente a un caso concreto, pueden ser jerárquicamente superiores en cuanto a la interpretación, ¿no?, jerárquicamente superiores a la Constitución en cuanto a la interpretación, porque se entiende que el pacto o tratado internacional puede contener una garantía mucho más favorable que la Constitución. Lo que jamás puede pasar es una contradicción entre la Constitución y los pactos y tratados internacionales, porque estamos frente a un bloque, ¿sí?, que es un bloque homogéneo en el cual no hay contradicción en el bloque, sino que hay únicamente la búsqueda del juez de una garantía que sea más extensa, que sea más favorable, evidentemente, pues, para la víctima. Ahora bien, el 93 es toda una novedad. El 93 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿sí?, ha hecho exigible, ¿sí?, un conjunto de principios, de recomendaciones, que se llama como soft law, que en el derecho internacional de los derechos humanos no es evidentemente un tipo de derecho exigible. El soft law es este conjunto de principios, declaraciones, recomendaciones emitidas por Naciones Unidas, por la Comisión de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por los organismos, por ejemplo, como la UNESCO, la UNICEF. Eso conforma el soft law, que en el Ecuador es el único país, ¿sí?, en Latinoamérica que a través del 93, ¿sí?, ha hecho exigible ese soft law, ¿no?, insertándolo dentro del bloque constitucional. En pocas palabras, puede un juez, ¿sí?, referirse a una recomendación de Naciones Unidas, a un informe, por ejemplo, de la Comisión para la Prevención del Delito, por ejemplo, de Naciones Unidas, o para el Comité de Observancia de los Derechos de los Niños de la UNESCO, por ejemplo, puede referirse a un informe, a una recomendación como una fuente del derecho constitucional, como parte del bloque